Bien, vamos a hablar ahora de temas que están relacionados con el trabajo carcelario principalmente. Hay incautación de drogas que ha subido en un 50% en cárceles. Esto da cuenta de una mayor circulación también y de alguna manera del perfeccionamiento y mecanismos para su ingreso, el ingreso a la cárcel. Bueno, hemos visto muchas veces el conocido pelotazo, donde efectivamente se lanza una bola con drogas para los patios de la cárcel a cierta hora. Han sido detenidos en muchos casos los autores de este delito. Para conversar de ese y otros temas, vamos a conectarnos ahora con la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Valparaíso, Paula Gutiérrez, que está con nosotros. Hola Paula, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Muchas gracias por el contacto y que podamos contarle efectivamente algunas cosas que estamos haciendo en el sector justicia en la región de Valparaíso. Exactamente. Solamente antes de comenzar, Paula, en dos momentos le tocó subrogar a la Seremi de Seguridad Pública, en momentos también Sí. de hechos de alto impacto desde el punto de vista delictual, acá en la región de Valparaíso. Cuando no están todas las herramientas a veces a la mano de la autoridad, es un poco de angustia, es difícil en lo humano. ¿Cómo se siente la autoridad frente a ese momento? Los momentos de alta contingencia siempre son complejos de hacer abordaje, pero al menos desde lo que nos ha tocado, a mí en particular, en el rol de subrogancia o de interinato de seguridad pública, puede generar desafíos dentro de los equipos de trabajo, como diversificábamos la manera en que uno miraba la seguridad pública y que permitía también otras conversaciones, a veces con la comunidad, otras veces con autoridades locales, que permitía tener una mirada más global de la que uno puede tener desde el rol del Ejecutivo, también de ver algunas técnicas que pudiese facilitar y de poner a disposición del Ministerio Público que pudiese también tener resultados en términos investigativos. Esto siempre es una mirada preventiva, una mirada de seguridad pública en el despliegue de las policías, pero también desde el área de la investigación. Cómo aportábamos a esa mirada fue el desafío que siempre le dimos desde la subrogancia y el interinato. Así es. Ahora, el crimen organizado, desde el punto de vista de organización criminal, está instalado en Chile. Eso es una realidad, por lo que uno ve a diario, el tipo de acción, donde la policía de investigación ha tenido que prepararse, ha tenido que capacitarse, donde Carabineros también tienen que prepararse para enfrentar este tipo de delitos, estos nuevos delitos. ¿Cómo también el Estado y ustedes enfrentan estas nuevas o se ven sorprendidos muchas veces por estas acciones delictuales colectivas, Seremi? A ver, efectivamente el tema del crimen organizado es un tema que ha tocado a Latinoamérica en general. Así es. Uno podría decir que el Estado chileno conoce el concepto de crimen organizado desde hace mucho tiempo, 2008 más o menos, cuando se instala una mesa intersectorial a propósito del delito de trata de personas, en el que además justicia es punto focal, y el 2008 ya se hablaba de crimen organizado o crimen transnacional. En ese contexto faltó del Estado desde ese tiempo hasta cerca del 2022-21 de ponerse a la vanguardia de los desafíos que implicaba el crimen organizado, y comenzamos a hablar como gobierno del presidente Gabriel Boric de crimen organizado para visibilizar la situación que estaba ocurriendo en Chile, pero también para adoptar estrategias que permitieran ir generando límites al crimen organizado, generando también las detenciones que ameritaban y por supuesto poniéndolos a disposición de la justicia, quien además en las últimas semanas, en los últimos meses ha decretado altas condenas, ¿no?, a quienes Sí. se dedican al crimen organizado. Entonces, esto es una cadena que hay que mover, es un sistema de justicia penal el que hay que mover cuando uno se enfrenta al crimen organizado, y el Estado chileno hoy día está en mejor posicionamiento para enfrentar el crimen organizado. El día viernes, jueves de la semana pasada, desde la Subsecretaría de Seguridad Pública se hizo entrega al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a Gendarmería en específico, blindados, vehículos blindados que permiten hacer frente también al traslado de líderes de bandas criminales que pudiesen generar algún tipo de trastorno en su traslado, y por tanto se adoptan medidas hoy día de mejor manera. Ese es Claro. uno de los tantos ejemplos que Sí. tenemos, y efectivamente hay otras instancias de coordinación que son más finas y que por supuesto son también con el resguardo correspondiente. Claro, crimen organizado que tiene como meta finalmente hacer un negocio, o sea, esto es un negocio, es donde se saca más dinero y donde hay un dato, la trata de personas y la prostitución es un punto alto del negocio.
y que está detectado por especialistas. Y es un tema también de género que tiene que ver con prostitución y con trata de personas en Chile, y que es de alto impacto y a veces no se habla tanto, Seremi. Bueno, efectivamente, cuando uno habla de crimen organizado y lo aborda desde el punto de vista del negocio, es altamente lucrativo el crimen organizado porque genera o intenta generar control territorial, genera efectivamente cadenas de producción de formas de explotar a otras personas y también de generar otros negocios asociados, tráfico de armas, tráfico de drogas, y que genera también un entorno de protección en una estructura que se establece. Entonces, hay una serie de circunstancias respecto al crimen organizado, por ejemplo, respecto a trata de personas, que es importante ir abordando y visibilizando. Usted hablaba de prostitución, pero cuando uno habla de víctimas de trata de personas, uno se refiere a quienes son explotadas y explotados. Normalmente hay explotación sexual cuando se refiere a niños, niñas y mujeres, pero hay explotación laboral en muchos casos respecto de hombres. Y esa mirada es una mirada que no se ha visibilizado en Chile, que necesitamos reforzarla de manera constante. Tuvimos el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas, tuvimos una actividad donde pudimos visibilizar una serie de estrategias, pero también de tips, de cómo mirábamos mejor una situación, un caso que se nos presentaba y cómo podíamos detectar la trata de personas. La trata de personas es lucrativa porque a la persona se le trata como cosa, entonces se le traslada de un lugar a otro para poder efectivamente explotarle, y eso ocurre en Chile, pero como no lo tenemos visibilizado, creemos que por no tener números no está sucediendo. Por tanto, necesitamos que las personas puedan tener mayor conocimiento de este delito y también cómo se activan ciertos protocolos de protección de víctimas que existen en nuestro Estado desde el 2008, desde la existencia de la mesa intersectorial, que en su minuto llevaba Interior, y que hoy día, en términos de las regiones, lideramos la Seremi de Justicia y Derechos Humanos. Usted señalaba justamente que, bueno, hay éxito en las investigaciones. Efectivamente, ha habido éxito en muchas investigaciones que finalmente han identificado a los autores de los delitos, hablo del crimen organizado, en muchos casos extranjeros, y hoy día las cárceles chilenas están con una alta cantidad de extranjeros jóvenes y mezclados con delincuentes chilenos también, donde se genera también todo un tema. Estábamos relacionando recién la incautación de drogas. 50% en cárceles ha aumentado la incautación de drogas al interior, desde cocaína, desde marihuana, tusi, etcétera. ¿Cómo se trabaja en la búsqueda de tratar de limpiar un poco las cárceles de drogas también y de su consumo? Sí, efectivamente, cuando uno habla de aumento es un dato muy concreto, ¿no? De la cantidad de droga que se incauta en las unidades penales del país e incluso de la región. Pero eso también responde a una lógica que se aplicó cuando asumimos como gobierno el ministro, en su minuto el subsecretario Jaime Gajardo, hoy día ministro, implementó una dinámica con Gendarmería que fue bien potente y que ha rendido resultados de manera muy efectiva, que son allanamientos masivos en diversas cárceles del país, en el caso de la región de Valparaíso, en diversas cárceles de la región, que permitía efectivamente actuar de sorpresa, que permitía incautar droga, armas blancas o cortopunzantes, diversos elementos prohibidos que se encontraban en las unidades penales, como algún tipo de licor o celulares, como los que se están mostrando en este minuto. Y en ese ejercicio, lo que se genera cuando se hacen allanamientos masivos es que efectivamente aumenta rápidamente la pesquisa, porque ya no lo hace solo la unidad con los recursos de la unidad, sino que se despliegan otros equipos especializados para llevar a cabo estos allanamientos. Hay una segunda arista que responde a que cuando el negocio es la droga y la venta de droga, se necesita también tener al consumidor de droga. Y efectivamente, dentro de una cárcel, la droga cuesta 4 o 5 veces más de lo que puede costar en la calle. Por tanto, hay un negocio detrás de poder intentar siempre hacer ingreso de droga a las unidades penales, porque hay un negocio que es muy lucrativo, con un pequeño monto, con pequeñas cantidades de droga específica y otros elementos, ¿no? Entonces, hay una mirada doble, y el trabajo que se ha hecho tiene que ver con
fortalecer los allanamientos masivos que se han instruido desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liderado por el ministro Gajardo, que fue una de las planes que nos permitieron también mantener el control de manera efectiva de las cárceles por parte de Gendarmería, pero una segunda arista responde también a la segmentación de la población, y hoy día tenemos una sobrepoblación importante, y lo que trabaja todos los días Gendarmería es que haya módulos de intervención donde podamos llevar a cabo efectivamente trabajo de reinserción social, que separemos a quienes no quieren reinsertarse de quienes sí lo quieren llevar a cabo, y por tanto los separamos también de espacios que son más complejos y que por supuesto son módulos donde por ejemplo hay población común y pudiese generarse algún conflicto que también son traídos del exterior. Hay muchas de las situaciones que se abordan dentro de las unidades penales que son conflictos que vienen desde fuera de estas, y por tanto la mirada tiene que ser cómo nos hacemos cargo dentro de las unidades penales y cómo esa conversación fluye con Carabineros, con la Policía de Investigación y por supuesto con el Ministerio Público, para que ese desbaratamiento de bandas surte efecto no solo en el externo de una unidad penal, sino que también dentro de la interna de la unidad penal. Ahora, en el caso de cuando se detecta un consumidor de droga dentro del penal, ¿se le separa, se le atiende, se le aísla, se le entrega alguna herramienta para que no siga consumiendo dentro del penal, por un lado? Es importante lo que usted señala desde el punto de vista también de aquellos que quieren reinsertar. Pero hoy primero con el tema de la persona que se advierte que está consumiendo droga dentro del penal. Sí, efectivamente hay procesos que implican algún tipo de intervención respecto al tratamiento, pero también cabe hacer presente que aquí tenemos una brecha como Estado que dice relación con hacernos cargo del consumo problemático de drogas. Dentro, por ejemplo, del complejo penitenciario de Valparaíso hay una comunidad terapéutica asociada a quienes tienen consumo problemático de drogas, pero la cantidad de cupo es muy menor a la cantidad de población penal que requiere de este tipo de tratamiento, y por tanto lo que se va apuntalando es desde otra arista, como otra oferta programática en la diversidad que pudiésemos tener, a veces de la oferta pública como de la oferta privada, de organizaciones de la sociedad civil, nos permiten bajar el nivel de ansiedad y generar efectivamente algún tipo de control más individual respecto del consumo problemático. Pero es una brecha que hoy día existe y que requerimos atender no solo en la interna de las unidades penales, sino que también en conversación con Senda lo hemos abordado fuera de las unidades penales. ¿Cómo es que tenemos que hacernos cargo del consumo problemático de drogas, problematizando desde el origen? ¿Por qué consumimos todo tipo de drogas, entre ellos el alcohol, ¿no? Ahora, importante lo que usted señala, hay internos que señalan que sí se quieren reinsertar, que sí quieren volver a la sociedad, quieren aprender un oficio, que de alguna manera quieren readaptarse, y otros que en definitiva no. Y ahí hay una separación, tiene que ver también con los climas internos, con los climas al interior de un penal, como los casos más positivos, por ejemplo. La verdad es que la reinserción es trabajada de diversas aristas. Gendarmería tiene unidades especializadas en las que se lleva a cabo intervención, pero no basta con la labor que pueda realizar Gendarmería o el área técnica de Gendarmería en una unidad penal, sino que hay intervenciones que a veces no se visualizan, pero que son igual de relevantes, como es que una persona pueda iniciar o terminar sus estudios, tanto básicos como de enseñanza media, dentro de una unidad penal. Hay muchas personas que terminan el colegio dentro de la unidad penal, y eso habla muy mal del control que tuvimos fuera de las unidades penales para que esa persona tuviese una continuidad de estudio. Cómo es que el abandono de los estudios regulares pudiese generar también otros factores que le ponen en riesgo para la comisión de delito, y es lo que hemos ido abordando en mesas como la mesa de reinserción social, de cómo fortalecemos la labor educativa en los colegios que existen dentro de las unidades penales, cómo también fortalecemos las alianzas estratégicas con la sociedad civil, que genera talleres, que gana proyectos asociados a financiar talleres que se llevan a cabo dentro de unidades penales con población tan específica como son mujeres privadas de libertad, por ejemplo, o parte de la comunidad LGBTQA+, o de la diversidad sexual, que tengamos una mirada más general de quienes se encuentran dentro de las unidades penales. Y por supuesto es una cuestión que me parece vital y que lo hemos trabajado, pero que siempre es necesario reforzar, cómo es que el mundo privado, en esta gama de oportunidades que puede dar en términos laborales, puede abrir una ventana de oportunidades a un grupo de personas que se quiere reinsertar, y con posterioridad esas personas pueden ser
una alianza estratégica o motivadores o motivadoras para que otros salgan de ese camino. Lo voy a dar como ejemplo. Hace un par de semanas atrás, a propósito del Día Nacional de la Reinserción Social, instaurado en 2018 por Gendarmería de Chile, la mirada era cómo es que un ex interno que sale en portada de un diario genera la posibilidad de llegar a la ONU para expresar lo que ha vivido, ¿no? Y correcto. Ese proceso lo vivió dentro de una unidad penal, acompañado por diversos profesionales, pero ese acompañamiento no surge desde solo la obligación, sino que hay convicción detrás de quienes laboran, hacen intervención, pero ha habido una convicción mayor por parte de él, de poder enfrentar la vida de una manera distinta, y hubo además una organización de la sociedad civil que le abrió las puertas para ser tallerista y de esa manera ir adentrándose y ser motivador, y hoy día es un profesional que correcto. Estudió además en una carrera dentro de la cárcel de Valparaíso, por supuesto, entender la vida de otra manera. Exactamente, pero desde la otra parte, ¿cómo reacciona la sociedad cuando se encuentra con una persona que ha estado en prisión, que quiere recuperarse? ¿Cómo la sociedad lo acoge o no lo acoge? ¿Cuál es la experiencia también de aquellas personas con ustedes dialogan? Porque este ejemplo es uno muy importante, pero hay otros tantos que a veces no logran o no se sienten acogidos o no tienen la oportunidad de volver a ser personas de trabajo y de bien, en definitiva, que ya cumplieron con la pena y su castigo. Sí, efectivamente, cuando la persona cumplió la condena, nosotros ha cumplido con la sanción que le ha aplicado la sociedad, y es necesario relevar la necesidad de que para que trabajemos en seguridad pública, esa persona tiene que tener oportunidades. Y lamentablemente la sociedad en la que vivimos hoy día, la mirada que tiene es que normalmente segrega, ¿no? No, esa persona cometió un delito, no, esa persona tiene antecedentes. Hay que ver algunas maneras en las que fortalecemos esa mirada, y por eso nos parece tan relevante el trabajo de la sociedad civil. Hay una serie de organizaciones que participan dentro de la unidad penal. En Valparaíso, cuando tuvimos la feria el 17 de julio, mostramos diversas organizaciones que desde sus distintas aristas, todas muy distintas miradas de la sociedad inclusive, permite que esa persona se sienta valorada, esa persona que estuvo privada de libertad se valora a sí misma y con eso entienda que puede aportar a la sociedad. Cuando uno tiene nulo sentido de pertenencia a un espacio, por supuesto que no importa cuál es el resultado o dónde termina, y por tanto lo que apuntamos efectivamente es que la sociedad en general, y eso parte por nosotros todos los días, ¿no? Cómo nos acercamos a una persona, cómo una persona se acerca a solicitarnos ayuda y cómo también facilitamos los caminos para que una persona en esas condiciones pueda ir aperturando oportunidades. Uno a veces solamente, claro, se queda con el interno, pero hay internas, hay mujeres que han caído por tráfico de drogas, que han caído por fundamentalmente un ilícito muy grande en el tema de drogas, de microtráfico y narcotráfico. ¿Cómo se les ayuda y cómo también se reinsertan a no volver a reincidir en ese tipo de delito, que también es complejo, Paula? No, es complejo porque ahí se conjugan varios problemas que se interconectan. Sí. En muchos casos, y así lo ha dicho el estudio que levantó el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto a las condiciones carcelarias de mujeres privadas de libertad, es que la gran mayoría de los delitos que cometen las mujeres lo hacen en el contexto de la infracción a la ley de drogas, y si uno rasca un poquito más, mira un poquito con más detalle, el problema que se generaba es que las personas, mujeres que caen en este tipo de delitos, están asociados a que tenían que cuidar a alguien. Claro. A un hijo, a una persona mayor, a alguien más. Estaban a cargo de un espacio y por tanto es más fácil para ellas en ese momento, en el estado de vulnerabilidad, de poder vender desde sus casas, por ejemplo, para efectos de cuidar. ¿Cómo es que el Estado hoy día, con, por ejemplo, Chile Cuida, que en esta mirada de la red de cuidadoras que existe, cómo potenciamos la visibilización de quienes cuidan, también realizan un trabajo y hoy día tienen facilidades para hacer algunos trámites, y ese es un impulso que hemos llevado a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero estamos todas las carteras involucradas. Es mirar a la persona desde su integralidad, y eso supone necesariamente, además, generar cupos laborales, porque si una mujer no tiene condiciones para tener
algún dinero que permita solventar la casa. Normalmente ellas además son madres, entonces si no hay dinero para solventar un hijo, caen nuevamente en una vulnerabilidad que les propicia o que pudiese propiciarles a la comisión del delito. Esto no es justificar, esto es leer los datos que tenemos y cómo trabajamos en que haya oportunidades. Quien tenga las oportunidades y no quiera seguir en el mundo delictual las va a tomar. Y entender lógicamente que, claro, no es solo persecución penal, no es solo mano dura, aquí hay un tema más profundo que tiene que ver con educación, con organización, con oportunidades y con salir de los espacios muchas veces de malas prácticas, de delincuencia, los espacios de un sector donde uno vive muchas veces y poder entender que a través del trabajo se gana, se trabaja y se produce también y se crece. Paula Gutiérrez, CRM de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, gracias por esta conversación. Creo que hay que tocar temas que son a veces complejos, pero que tienen que ver lógicamente con el país que estamos viviendo y con el trabajo que hace el Estado de Chile en términos de poder reinsertar personas, castigar personas por un lado, pero por sobre todas las cosas generar la seguridad del Estado. Así que gracias, Paula. No, muchísimas gracias, Rodolfo, y solo un dato. Para trabajar en seguridad pública necesitamos abordar la última patita de esa línea, que es la reinserción social, porque si nosotros efectivamente evitamos que haya reincidencia, por supuesto que mantenemos nuestra sociedad más segura. Nos vemos. Y de eso necesitamos también una asociación público-privada, donde tenga que haber un lazo y también de credibilidad en que esa persona se ha mejorado y tiene mejores condiciones para enfrentar e reinsertarse en la sociedad. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, que esté bien. La CRM de Justicia conversando con nosotros a esta hora de la noche.